Hola que amigos, sean más que bienvenidos a nuestro canal. Como siempre, antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bueno amigos, vemos que en este capítulo Miran ha quedado muy mal por la noticia que Ryan le ha dado. Recuerden que Ryan le dijo a Miran que se está muriendo porque ella no quiere renunciar a su bebé, y Miran no le queda de otra que sufrir con esta situación. Consecuentemente, Miran fue a ver a Afife. Miran fue a buscar refugio sentimental donde su abuela Afife, y Miran le dice: cuando era niño siempre me dijiste que cuando tenga miedo que corriera a los brazos de mi abuela, y vemos que eso mismo él hizo. Ryan y Miran están pasando por un proceso muy fuerte y Miran quiere hacerse el fuerte pero no puede, ya que la vida de la mujer que ama está en peligro. Afife por supuesto se preocupa y empieza a consolarlo. A mí en lo personal me gustó mucho esta bella acción de Afife y Miran, que a pesar de todo vemos que Afife le está dando consuelo y apoyo moral a Miran, y creo que para Miran es muy importante recibir este apoyo en estos momentos tan difíciles. También Miran le dice a Afife: tú me dijiste que cuando tenga miedo que te buscaré y que todos mis miedos desaparecerán. Y vemos que Afife lo abraza y lo consuela. Creo que en ese momento Afife también le preguntó el por qué él estaba en esa condición, porque vemos que mientras Miran hablaba con Afife entra Esma, y cuando escucha las razones por la cual Miran estaba preocupado, vemos que a ella se le cae el vaso que llevaba en la mano. Puede ser porque Miran estuvo contándole que Ryan ha decidido dar la vida por su hijo, y que ella está renuente a renunciar a su embarazo. La verdad que es una situación difícil porque podemos ver que Miran ha quedado devastado, ya que, como dije anteriormente, Ryan ha decidido dar a luz. Pero amigos, yo soy de los que pienso que si ella no puede dar a luz, que renuncie a ese embarazo y que más adelante Miran y Ryan puedan tener otro bebé. Aunque yo creo que esto de la muerte del bebé de Ryan y Miran y de la muerte de Ryan es un estímulo para que los espectadores sigan intrigados. Pero déjanos tus opiniones sobre esta situación de Ryan y Miran en los comentarios. Vemos que en el desarrollo del drama Miran se recuesta en las piernas de su abuela Afife y vemos que Miran muy triste le dice: abuela, si estoy aquí ¿esto pasará? Y Afife le responde: tranquilo que esto pasará. En pocas palabras le dice que todo estará bien, y podemos ver que Miran sigue hablando con Afife y Miran le dice: esto parece el infierno abuela, y por supuesto a Afife no le queda de otra que llorar junto a Miran. Y vemos que Miran ha dicho una frase que se ha vuelto viral entre los seguidores de la serie y es: sin Ryan no hay Miran, y pues estas primeras escenas culminan con Miran y Afife llorando. La verdad que estas escenas me han dejado sorprendido porque nunca imaginé que Miran fuese a buscar refugio en Afife. Como siempre, déjanos tus opiniones en los comentarios. En estas escenas vemos que Miran fue a hablar con su esposa Ryan. Vemos que Miran le dice que se ponga en los zapatos de él, que como ella se sentiría si de repente él le dice que su amado se está muriendo, y Ryan le dice: ¿pero qué estás diciendo, Miran? Y Miran le responde: ¿acaso crees que estábamos preparados para tu partida? También vemos que Miran le dice: tú, yo y Umut estamos juntos en esto. En pocas palabras él le dice que ella no está sola, que él está con ella a pesar de todo. Me gusta mucho la personalidad y el buen corazón de Miran, me encanta ver escenas constructivas como estas. También vemos que Miran le dice: sin ti no puedo vivir, quiero que entiendas que sin Miran no hay Ryan y sin Ryan no hay Miran. Y vemos que después de que Ryan escucha estas palabras, Ryan lo abraza y le dice: tú nos haces vivir, Miran. A mi entender creo que Miran está haciendo lo correcto, él no le impone nada a Ryan, solo le da apoyo, y me parece muy bien que a pesar de que él sabe que la vida de su amada corre peligro, él apoya su decisión. Y como dije anteriormente, creo que esto de la muerte de Ryan es un estímulo para que nosotros los espectadores nos quedemos frisados esperando cada capítulo, porque no creo que ellos se atrevan a dañar la serie a esta altura de juego. También solo es cuestión de lógica, porque Miran lo ha dicho todo amigos: sin Ryan no hay Miran y sin Miran no hay Ryan. En pocas palabras ellos son un complemento y sin ellos esta serie no tiene sentido. Quisiera que me dejes tus opiniones y nos digas, ¿qué te pareció la conversación de Ryan y Miran? ¿Cree usted que Ryan vivirá o morirá? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Vemos que después de que se ha revelado que la culpable del envenenamiento de Ryan fue Fusun Aslanbey, Miran irá a amenazar a Fusun. Vemos que Miran llega muy enojado, golpea a los hombres de Fusun y muy enojado dice: Fusun Aslanbey, y ella dice: ¿qué pasa ahora? ¿Esto nunca terminará? Fusun se refiere a que Miran siempre entra amenazándola y nunca hace nada, o sea que Miran solo hace escándalos y termina sin hacer nada. Y después de que Fusun le dice esto, vemos que Miran muy alterado saca su pistola, le apunta a Fusun y le dice: cállate, debería haberte enterrado en un ataúd desde el principio pero no puedo hacerlo. En pocas palabras él dice que desde hace tiempo él debió matarla pero él no puede debido a una promesa que Miran le hizo a Ryan de no buscarse más problemas.
Vemos que en el desarrollo del drama, como Miran estaba muy alterado, vemos que entra Firat y trata de calmar a Miran y lo agarra. Y podemos ver que Miran muy enojado le dice a Fusun: el día que nazca mi hijo, pagarás todos tus pecados con tu vida. O sea que Miran se refiere a que cuando su hijo nazca él romperá la promesa que tiene con Ryan y la matará. Creo que Miran está actuando bajo una presión psicológica e impotencia porque, como ustedes sabrán, ya Miran ha soportado demasiado y está cansado de Fusun y sus malas jugadas. Como era de esperarse, Fusun no se quedará con la amenaza de Miran. Esta mujer es mala y cruel, y no se queda con la amenaza de nadie porque veremos que ella fue con dos hombres y le van a pegar fuego a la Fundación Sadoglu. Vemos que ellos la rocian con gasolina y Fusun dice: vamos a ver quién de los dos cumple su promesa. O sea que consecuentemente, después de que Miran decida amenazar a Fusun, ella coge delantera y comienza quemando la Fundación Sadoglu. Como dije anteriormente, las cosas cada día se ponen peor entre la familia Aslambe y los Sadoglu, pero como siempre yo quisiera ver tus opiniones sobre estas y otras escenas en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Mahfouz se acercó a Ryan y lo consoló. Le dijo a Ryan que quería que la fundación cubriera todos sus gastos. Ryan también se negó cortésmente, diciendo que Miran se encargaría de esas cosas. Por otro lado, Fusun fue a su oficina en el hospital con su hija Ada. Su objetivo era persuadir a Ada. Sin embargo, Ada odiaba tanto a Fusun. No podía aceptar envenenar a Ryan. Fusun intentó engañarlo, pero Ada no le creyó. Incluso abrió el vendaje de la mano del hombre de Fusun y le mostró a Fusun su herida por quemadura y le dijo a la fundación que sabía que la había quemado. Pero dijo que no diría que Miran no se metería en problemas, sino que se fuera de la oficina. Fusun estaba molesto y tuvo que dejar el hospital. Miran llevaría a Ryan al extranjero. Mientras se preparaba, Ryan de repente sintió dolor en el estómago. Estaba tratando de no revelárselo a Miran. Su dolor continuó mientras bajaba las escaleras. No se sentía bien y de repente se desmayó. Ada intentó intervenir de inmediato. Luego lo llevaron al hospital donde fueron atendidos por un médico. Se recuperó después de un tiempo. Inmediatamente llamó a Miran. En el camino, Ada advirtió a Miran. Informó que tenían que llevarse al bebé de inmediato, Ryan moriría. Miran se acercó a Ryan y trató de persuadirlo. Ryan no quiso aceptarlo. Miran finalmente convenció a Ryan. Estamos listos, le dijo Miran a Ada. Miran se despidió de su bebé. Le dijo a Ryan que lo amaba mucho y lo confió a Ada. Mientras Miran esperaba tristemente en el pasillo, el médico llamó a Miran y le dijo que había un poco de esperanza. Al escuchar esto, Miran fue inmediatamente a la habitación de Ada y detuvo la operación. Sí, amigos, el episodio 64 terminó con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. Cuídate. Adiós.